Pero hoy celebramos también la sexta feria, la sexta fiesta del Pico. Y eso se debe a un grupo de personas que año tras año no desfallecen. Benigno Villaverde, Digna Fariñas Varela, José Varela Cereijo, de Loureda, a Manuel Bamonde López, de Rodiño, a Manuel Fernández Iglesias y Alicia Montero, de Oural, a Carmen Iglesias Carrillo, do Forte, y a Manuel Sánchez García. A Ángela Calvo, una trabajadora incansable, de Ledesma. Gracias por cuidar también de Luis Alnés. A José Couto Trazar, de Horto, Boqueixón, y a Susana Carbia. Yo fui el que aprobé el reglamento de honores y distinciones del Concello de Boqueixón. Y en 21 años solo se dieron 6 distinciones. Hoy vamos a entregar 2 más. Una a don Benigno Villaverde y otra a don Horacio Perdiz. Y siguiendo las instrucciones que me dio don Benigno Villaverde, que me dijo que fuera breve y que no era merecedor de tal distinción, yo tengo que decirles que esta distinción fue aprobada por unanimidad del Pleno del Concello de Boqueixón en sesión plenaria por la defensa y apoyo que siempre hizo don Benigno Villaverde de los vecinos de Boqueixón, y también por su permanente defensa de la municipalidad de Boqueixón. Por esos 2 grandes motivos, y porque sabemos el cariño que tiene Boqueixón, hemos propuesto en nuestro concello la concesión de la medalla de oro y de hijo predilecto de Boqueixón. Con lo cual, querido Benigno, a partir de ahora eres hijo natural de Vedra, de San Félix de Sales, y también hijo adoptivo del Concello de Boqueixón.
Señor alcalde, todas mis palabras que yo pueda manifestar en esta gran fiesta de vocación serán muy pocas para agradecerle al señor alcalde esta distinción tan importante que es para mí ser hijo adoptivo de vocación. Señor alcalde, estaré siempre a su disposición y a la disposición de todos los de vocación, tanto como en España como en Buenos Aires. Y por último, muchísimas gracias al señor alcalde de vocación, don Adolfo Casio Vázquez. Muchas gracias a todos. A pasar a entregarle pues esta distinción, esta medalla, este nombramiento a Horacio Pejito como hijo adoptivo de vocación. A Horacio, de todos los que estamos aquí, creo que todos lo conocéis. Las palabras que podamos dedicarle a Horacio, yo creo que son sobre todo una persona trabajadora, una persona con una gran dedicación a la colectividad, una persona solidaria, una persona con mucha visión de futuro, que yo creo que en los temas de colectividad es fundamental. Y Horacio es una persona que nos ha enseñado, sobre todo, que nos ha enseñado a emocionarnos con la galleguidad y que nos ha enseñado a emocionarnos con la colectividad. Muchísimas gracias. Horacio, por favor. Gracias entonces hoy por recibir esa distinción de aquel viejo 26 que iba cuando iba a la casa de don Rosendo, y gracias entonces a este alcalde y a don Ramón Otero y también a Ovidio por que me dan hoy el reconocimiento como hijo adoptivo de vocación, que realmente lo siento y lo llevo con cariño y lo viví desde muy chico. Gracias. Tengo que hablar también de Valeria, la agitadora. Los agitadores de Boqueixón hicieron un vídeo maravilloso que todos los vecinos de Boqueixón vieron, un corto musical, y que fue tremendamente aplaudido. Valeria y agitadores, por favor, pasar de aquí adelante. Buen día. Buen día. ¿Nombre? Umarcinda Mercedes Granja. ¿Edad? 25. Buen día. Buen día. ¿Nombre? Manuel Victorino Surribas. ¿Edad? 19 años. No te vayas, Riancheira, que te vas a marear. Se descubrió perdida en esta inmensidad. En su sangre corría la herencia familiar. La fuerza que la sostuvo y venció la adversidad. Amarga realidad que supo conquistar. Ondiñas venían, van. Lejos se fue la Riancheira, nunca se pudo olvidar. Eu quero chegar que ainda não sabe. Eu quero chegar terra do meu pai. Quero as duas ribeiras que me falen
Teño niña, teño saudade, porque estoy longe desde lugares. Un canto a Galicia, terra do meu pai. Un canto a Galicia, miña terra nai. Teño modiña, teño saudade, porque estoy longe desestendare, desestendare, desestendare. Teño modiña, teño saudade, teño modiña, teño saudade, porque estoy longe desestendare, desestendare, desestendare. Teño modiña. Teño saudade. Y el abuelo entonces, cuando yo era niño, me hablaba de España, del viento del norte, de su vieja aldea y de sus montañas. Le gustaba tanto recordar las cosas que llevo grabadas muy dentro del alma, que a veces callado, sin decir palabra, me hablaba de España. El abuelo un día, cuando era muy viejo, allí entre Galicia, me tomó la mano y yo me di cuenta que ya se moría. Y entonces me dijo con muy pocas fuerzas y con menos prisa: prométeme, hijo, que a la vieja aldea irás algún día, y al viento del norte dirás que a su amigo a una nueva tierra le entregó la vida. Y el abuelo un día se quedó dormido sin volver a España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, y al tiempo el abuelo lo vi en las aldeas, lo vi en las montañas, y en cada mañana y en cada leyenda, por toda la senda, y anduve en España. Mi sardinita, qué ricas son de Santurce, las traigo yo. Mi sardinita, qué ricas son de Santurce, las traigo yo. Yo te daré, niña hermosa, te daré una cosa que yo solo sé. Café, marinera, pescadora, no hay quien pueda por ahora. Ay, Ságora, ay, San Vicente.
portonaba y pegaba. Si no te quema mío, mira mi amor. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 5 de marzo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. A patrona mote, por una media, a patrona mote, por una media y una cetín. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio. 7 de